Buenas tardes y bienvenidos a la visita virtual de la Iglesia y Convento de San José de Monjas Carmelitas Descalzas de Caravaca de la Cruz, situados en pleno centro histórico y una calle de gran relevancia en la ciudad, la calle Mayor. Fundado en 1576, aunque el convento actual es del siglo XVII, y la configuración de la iglesia de la segunda mitad del siglo XVIII. En el Archivo Histórico Municipal de la iglesia Santa Teresa, escrita y dirigida a la priora de Caravaca, Ana de San Alberto, indicándole los pasos a seguir para efectuar la fundación, la cual lleva por título Memoria de lo que se ha de hacer en Caravaca. La iglesia barroca, construida sobre una primitiva ermita dedicada a San José, con ornamentación rococó, mampostería y ladrillo, es una joya más del maravilloso patrimonio con que cuenta nuestra ciudad. Al estar desacralizada, alberga exposiciones de enjaezamientos de caballos, conciertos, entre sus actividades. A continuación, voy a pasar a presentarles a la persona que va a realizar el recorrido y explicar los contenidos de esta visita. Se trata de Diego Mariz Ruiz de Asín, doctor en Historia Medieval, con máster en Arqueología y Gestión del Patrimonio, más de 60 publicaciones sobre historia de Caravaca entre libros, sección de libros y artículos, y responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Espero disfruten mucho de la información tan especializada que van a recibir por una persona muy conocedora de este espacio y la estupenda visualización de la misma. Con todos ustedes, don Diego Marín Ruiz de Asín. Como se funda en 1576 y se funda sobre unas casas de un particular, Rodrigo de Moya, que es el que cede los primeros inmuebles para que vengan las monjas carmelitas y funden. En esta breve visita vamos a ver algunas de las partes más antiguas y luego ya las más modernas. Hay que tener en cuenta que tanto la iglesia, ninguna iglesia prácticamente, como ningún convento se hace de golpe, sino que se va edificando poco a poco sobre lo que había. Estamos en este momento en la entrada del convento, en el zaguán, y aquí tenemos, a la izquierda vemos el torno. Hay que tener en cuenta que desde esa puerta que se ve abierta hasta el fondo era clausura. Por lo tanto, el medio de comunicación de las monjas con el exterior era de dos modos. O bien por el torno, en donde se podía hablar y pasar alguna cosa pequeña, o bien en momentos más especiales se hacía por un locutorio. Este convento tiene dos locutorios. Un locutorio bajo pequeño en el que caben 2 o 3 personas, y el locutorio alto que está en esa puerta de la izquierda, al que vamos a pasar pronto, y que quizá para Caravaca tiene un significado especial. El locutorio alto, como se ve perfectamente, ya hemos subido al locutorio, tiene una reja, las monjas estaban, por supuesto, detrás de esa reja, un pequeño torno a la izquierda por si hiciera falta compartir algo con ellos, y digo que tiene un especial significado para Caravaca por ese acto que durante más de 2 siglos se hizo en este locutorio cada 2 de mayo, puesto que aquí era donde se recogía cada 2 de mayo, como digo, en la bandeja de flores que luego el alcalde de Caravaca ofrecía a Nuestra Santísima Cruz. Vemos una reproducción de esa bandeja en esa mesilla que se ha puesto ahí para tener un recuerdo de ese, como digo, ese acto tan singular para Caravaca. Desde el locutorio alto, volvemos a bajar al zaguán, a la entrada, y ya vamos pasando a las zonas más significativas quizá del convento. Entramos a la clausura y pasamos al claustro, a la planta media del claustro. Esta planta quizás sea la más conocida de todos los caravaqueños, porque aquí durante el último año se han estado haciendo exposiciones diversas y bueno, eran de muy fácil acceso. A la izquierda tenemos la entrada a la clausura. Al convento, el claustro ya era clausura. Pasamos al convento, entramos, y a la derecha lo primero que vemos es la escalera principal. Este convento tenía 3 escaleras distintas. Esta es la más grande, la más decorada, la más importante, en muy buen estado de conservación. Además, todavía también se mantienen en ella un par de lienzos del siglo XVIII, uno de ellos con San Juan de la Cruz, es muy interesante. Subimos por esta escalera principal a la planta alta, y a la izquierda
veremos ese pasillo. Ese pasillo quizás sea de las partes más antiguas del convento. Las monjas se transmitieron durante los siglos que estuvieron aquí. Nos esperamos aquí un poquillo en el pasillo, ciertas denominaciones. Este lo llamaban el pasillo de las regidoras. Le llamaban así porque las primeras monjas que entraron en el convento con la fundación de Santa Teresa, todas eran hijas de regidores del ayuntamiento, de la gente más importante, más acaudalada de Caravaca, hijas de miembros de la oligarquía caravaqueña. Y tomaron ese nombre, el pasillo de las regidoras y las celdas de las regidoras. Estas son las celdas más antiguas, ya no se utilizaban. Podemos entrar a una de ellas y ver cómo eran, muy sencillas, tremendamente sencillas. Una mesa, un catre de madera, muy sencillo, ahí lo tenemos, con su colchón en su momento pues de lana seguramente y poco más, ¿no? Bueno, salimos de esta celda, así eran todas las iniciales, y volvemos a pasar por ese pasillo de la regidora ya en dirección contraria, cruzamos la escalera y llegamos a una de las zonas más nuevas quizás. Las monjas últimamente utilizaban el ala este del convento, y la primera celda que nos encontramos esta de enfrente, esto es la enfermería. Cuando había alguna monja enferma, pues aquí es donde no solo la cuidaban, sino que además es que estaba aquí el tiempo que tenía que estar. La única celda que tiene un cuarto de baño completo y tal, porque había que tener una atención con estas personas enfermas. Se ve también que es la más moderna en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a azulejos, a todo. Volvemos a salir y pasamos ahora a esta primera celda, que es una de las que ellas estuvieron utilizando hasta que se fueron. Las celdas, bueno, son tan sencillas quizá como la que hemos visto al principio. Vamos a ver ahora un pequeño armario. En realidad ese armario de formica tiene en un ala un lavabo y en el otro un armario para 4 cosas. Se ve allí una boquilla para tener una lámpara encima de la cama y nada más. La sencillez con la que vivían era absoluta, no hay ninguna duda. Y bueno, pues podemos seguir la visita. Así eran todas las celdas que ya utilizaban. Digo que utilizaban este ala porque era la que más sol tenía dentro de lo que cabe. Bueno, y estamos en la parte alta del claustro. Al fondo se ve una zona bastante más nueva, se ve con unas puertas de hierro de los años 70, 60 probablemente. Esa zona la hicieron ellas, es la zona que más sol recibe de todo el edificio. Y era la única zona en donde ellas podían trabajar. Ellas trabajaban continuamente con objetos de lana, con los famosos boletos de los años 70 que tanto recorrieron y tanto dieron a nuestra fiesta. Ellas estaban, como digo, aquí porque era el sitio más soleado, más caliente, y bueno, aparte de unas vistas bastante agradables, se veía el castillo perfectamente. Pero no es que tenga interés por la edificación, sino por la vida que tenía en su momento. Y bueno, pues de aquí desde este claustro alto podemos seguir y bajar a la zona, otra vez volvemos por la escalera principal y estamos bajando a la planta baja. Antes hemos visto la planta media, ahora hemos visto la planta alta y ahora ya estamos en la planta baja. La planta baja es la que tiene habitaciones más grandes, porque lo requieren así. Y esa que tenemos enfrente precisamente es la más grande de todas. Esto es el refectorio, el comedor común de las monjas. Entramos y vemos, aparte de ese banco corrido que hay en los dos lados del refectorio, porque en su momento hubo bastantes monjas, pues aquí es donde ellas comían. A la derecha se ve una escalerilla y arriba hay un pequeño atril en donde siempre que estaban comiendo, una de las monjas estaba leyendo escrituras sagradas, ¿no? El Evangelio, la Biblia, en fin, cualquier cosa. Tenía detrás una ventana que le iluminaba, si era de día, ese libro, y al lado de la ventanilla se ve una repisa en donde ponían alguna lámpara, en su momento de aceite o de cera o lo que fuera, para poder leer también por la noche, porque claro, cuando cenaban también había una persona que leía, de tal manera que se comía en silencio, ¿no? Esta era, como digo, la habitación más grande del convento prácticamente. Si salimos de aquí, pues ya pasamos a esta zona en donde, bueno, primero ya que está la puerta abierta, salimos al huerto. El huerto, bueno, pues después de muchos años de abandono, pues ahora no es un huerto, es una selva, pero la verdad es que ellas cultivaban aquí, tenían sus gallinas, sus conejos, y al fondo se ve allí una pequeña edificación muy pequeña, es simplemente un oratorio para poder rezar al aire libre en un sitio agradable,
exactamente ese. Bueno, y poco más. Curiosamente sí que se conservan muy bien las palmeras y, por supuesto, los 2 cipreses centenarios que se ven prácticamente desde todo el casco viejo, ¿no? Y especialmente desde el castillo. Y bueno, si volvemos adentro, tendremos enseguida a la derecha la cocina nueva. Cuando en sus últimos años ya tenían una cocina, pues bueno, pues, lógicamente preparada para como se tiene que tener hoy en día, con su instalación de propano, su cocina como se ve cómoda y buena, para poder hacer comida para mucha gente, ¿no? De la cocina, al fondo se ve esa puertecilla que comunica directamente con el comedor. Y bueno, salimos otra vez y bueno, a diferencia de esa, podemos seguir hasta por este pasillo que rodea el patio del claustro, en su planta baja, y entramos al claustro. El claustro, bueno, pues era un lugar de recreo. Lo que tenía el claustro, que no tenía el huerto, era intimidad. En el huerto sí que había ya, en los últimos años, vecinos que desde las traseras de los edificios de la Gran Vía o de la calle Canalica sí que las veían, pero aquí no, aquí estaba era mucho más íntimo, ¿no? Y probablemente fuera su lugar más cómodo de recreo, de esparcimiento dentro de lo que cabe, ¿no? Podemos ver como, bueno, en su día este claustro seguro que estuvo con todas esas, donde ahora hay puertas y ventanas, todo estuvo abierto, pero por comodidad en su día también, digo, se tabicó y se fue cerrando, porque si no dentro no se podría vivir del frío que hacía. Bueno, y podemos salir y vamos a la cocina antigua. A diferencia de la que hemos visto, que es una cocina nueva, a la izquierda tendremos los lavaderos. Por supuesto, aparte de cocinar, también había que lavar y se seguía haciendo. Seguimos a la derecha y aquí tenemos, por esta primera puerta, pues primero más lavaderos, las pilas, que todos hemos visto de pequeños en nuestras casas y que muchas todavía están, y por supuesto, ahí tenemos la cocina antigua. En la cocina antigua, ahí se ve perfectamente una cocina económica, que se llamaban cocinas económicas, esas cocinas de hierro, que servían para cocinar y también para calentar, calentaban bastante bien. El fuego, que por supuesto durante mucho tiempo fue donde se cocinaba, y se ve un poquillo a la derecha, abajo, pegado al pilar, otro aparato, no, otra instalación de obra, en donde se utilizaba para calentar agua. Hay que pensar que entonces no había agua caliente, entonces pues ahí donde están esos palos, en efecto se metía la leña y encima un cacharro grande metálico normalmente, en donde se calentaba agua. Bueno, esta cocina antigua, pues lógicamente tenía su despensa. La despensa tiene algunas cosas muy interesantes. Puesto que era un sitio escondido, que se utilizaba solo para guardar las cosas de comer, lo que pudieran tener ellas, es las que menos reforma ha tenido. Y nos está dando una muestra de cómo era buena parte del convento en su momento, con ese arco de ladrillo visto en este caso, que lo estábamos viendo y lo vamos a volver a ver al salir, ahí lo vemos más de cerca y con más detalle. Digo, es una de las piezas menos reformadas, menos retocadas del convento, y que por lo tanto nos dan una imagen de cómo pudiera ser en su inicio, que mucho más distinto a lo que vemos ahora, ¿no? Ahora hay mucho enlucido, en fin, eso es normal, la moda en la arquitectura y en todo cambian, y van haciendo que los edificios cambien muchísimo. Y bueno, pues volvemos a salir de esta cocina, y nos vamos a una parte curiosa del convento, ¿no? Las monjas cuando entraban en el convento entraban para no salir. Y por lo tanto, aquí se quedaban hasta incluso después de la muerte. A la izquierda, esa puerta que se ve caída, se ha caído por una plaga de termitas que se ha comido el marco, es la que da acceso a la cripta. Aquí estuvieron enterradas todas las monjas que murieron en Caravaca en los 400 años de existencia del convento, desde la madre Ana de San Alberto y sus compañeras hasta las últimas que murieron ahí. Lógicamente, con el traslado que hicieron al convento nuevo, se llevaron los restos, así se debe hacer, no se deben dejar ahí. Y ahora está vacía, ahora están los nichos como es natural, pero lógicamente los restos están en el nuevo convento de Carmelitas. La crista está debajo de la iglesia, que es a donde vamos ahora. La crista está exactamente debajo del coro bajo de la iglesia. Pasamos por esa puerta y estamos en el coro bajo. El coro bajo, vamos a ver, tanto el coro bajo como lo que hay encima del coro bajo, que es donde está el órgano, son parte de la iglesia.
que pasa es que además de ser parte de la iglesia, son también parte de la clausura. Por eso están separados. En este caso, se ve perfectamente la reja que que comunica con la iglesia. Y aquí es donde ella oía misa durante muchísimas ocasiones. Normalmente la oían aquí. Esos bancos que se ven son bancos que se levanta, por supuesto, la tapa, el que sirve de asiento, y ahí es donde ya guardaban los libros de lectura para cada oficio religioso, ¿no? Como digo, es parte de la iglesia, conserva todavía el pavimento antiguo. Ahora hablaremos un poco rápidamente del pavimento de la iglesia, pero valía la pena que nos fijáramos en ese, y por aquí pasamos a esta puerta. Estamos saliendo de la clausura y entrando ya en la iglesia, que es un espacio público. Bueno, entramos en la iglesia. El convento de las Carmelitas se funda, como he dicho antes, sobre unas casas que da Rodrigo de Moya, pero es que además aprovechan una ermita que había adosada muy cerca de esas casas. Probablemente no lo sabemos, no lo tenemos con certeza si la vocación de aquella ermita que ya existía antes era la de San José, pero cuando Santa Teresa viene y bueno, se instala el convento y se empieza a planificar la iglesia, indudablemente se mantiene la vocación de San José, que es propia de Santa Teresa y de las fundaciones carmelitas. La iglesia se va edificando desde finales del siglo XVI, se termina en el siglo XVII y se decora en el siglo XVIII. Como he dicho antes, ni los conventos ni la iglesia se hacían todo de golpe, sino que se iban haciendo poco a poco y conforme se podía. En esta iglesia hay alguna cosa curiosa, aparte de los retablos, la decoración al fresco de las paredes, pues hay una tradición en Caravaca, en el mundo de la investigación, que dice que cuando expulsaron a los jesuitas de Caravaca, le dieron tan poco tiempo para irse, que ellos tenían preparado para decorar la iglesia de la compañía bastante pan de oro, ¿no? Y se lo regalaron a las carmelitas. Y con ese pan de oro se dice que decoraron las pilastras y los arcos de la iglesia. Se ve un poco sucio, pero ese oro está encima de... Es normal que esté un poco sucio, son 300 años. Y está encima de esa decoración verde oscura, con algún tono azul. Y luego está la decoración, como decía, al fresco. En la iglesia, tanto en las carmelitas como en todas, había no solo un retablo principal, con este caso con la vocación de San José, sino había unos retablos laterales, como estos dos que se ven en el lado del Evangelio y de la Epístola, más las dos hornacinas con esa vidriera que se ha visto, más el que hay enfrente de la puerta de entrada. No estamos acostumbrados a esto porque el Concilio Vaticano II cambió muchas cosas, pero antiguamente se decía misa en cada uno de esos altares en momentos distintos del año, según la vocación que tuvieran las imágenes de esos altares, según las condiciones que hubiera puesto cada familia patrona de esos altares para que se dijeran ciertas misas en cada momento. Es algo que ahora no conocemos, ahora vamos y vemos la misa directamente en el altar mayor y punto, ¿no? Bueno, ahora enfrente justo estamos viendo el púlpito. Estamos acostumbrados muchas veces a verlo y alguna gente se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, es tan sencillo como que estamos viendo un objeto de una época en donde no había luz eléctrica, ni micrófonos, ni altavoces, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote quería hacer una homilía o quería predicar de alguna manera sobre algo, pues lo que quería era, lógicamente, que se le entendiera y se lo oyera bien. Entonces se bajaba del altar mayor, subía al púlpito y desde ahí, por encima de los fieles, podía hablar tranquilamente sin necesidad de gritar y con que se le oyera perfectamente lo que él quería que se le oyera, toda la predicación, ¿no? Bueno, estamos viendo el pavimento. Como he dicho antes, el pavimento de la iglesia sería como el del coro bajo de ladrillo, de ladrillo de barro, como se ha visto. Este pavimento se cambió después de la guerra y probablemente si no se hubiera cambiado estaríamos viendo no solo el pavimento de barro, sino también la entrada a las cristas de las familias que están enterradas ahí todavía, ¿no? Antiguamente, hasta finales del siglo XVIII, la gente no se enterraba en cementerios, sino en iglesias, siempre en sagrado. Y en la iglesia de las Carmelitas, lógicamente, también nos consta de muchos enterramientos, sobre todo de protectores de la iglesia. Y ahí tenemos algo curioso. Encima del coro bajo tenemos el coro alto con el órgano. El órgano, en este caso, aunque ha perdido la trompetería de batalla, los órganos españoles tienen una trompetería horizontal que estaría aquí justo encima de esas dos ventanillas que se ven muy oscuras. Entre el gran saqueo que ha sufrido el convento, pues una de las cosas que desaparecieron fue esa trompetería de batalla. Pero desde arriba, esas rejas grandes que se ven con luz, las monjas, el coro que nosotros entendemos, las monjas cantando, cantaban desde ahí. Y desde esas dos ventanillas oscuras
veía perfectamente la monja que estaba tocando el órgano, porque ahí detrás está el teclado del órgano, veía al sacerdote en cada momento de la celebración religiosa y podía saber cuándo tenía que tocar, cuándo tenía que parar y qué tenía que tocar en cada momento, puesto que podía ver perfectamente por dónde iba la celebración religiosa. Si volvemos, podemos ver, por ejemplo, a la derecha tenemos un retablo sencillo, barroco, como son todos los de esta iglesia. Y ahí es donde, ahí es donde estuvo, desde después de la guerra civil hasta que se fueron las carmelitas, ahí estuvo siempre el Cristo de los voluntarios, el Cristo del silencio. Y de aquí salía la procesión del silencio, de esta iglesia, de aquí volvía, ¿no? Puesto que la imagen recibía culto en esta capilla, ¿no? Bueno, a la derecha podemos volver a ver el altar mayor, el presbiterio, y vale la pena verlo porque es la zona que más ha cambiado. Es la zona que más ha cambiado, lógicamente, vale, una buena imagen esta, desde el Concilio Vaticano II, cuando se dice o se decreta que las misas ya no tenían que decirse como antes de espaldas, sino se podían decir de frente al público y en castellano, en la lengua vernácula, en este caso en castellano. Entonces, claro, el separar el altar mayor que estaba adosado aquí, a este templetillo, a esa hornacina donde estaba el sagrario, pues hizo que el presbiterio fuera lo que más se ha modificado de la iglesia. Ahora mismo, desde que se fueron las monjas, pues la iglesia pasó a manos privadas, a manos de una empresa. Bueno, ahí tenemos la sacristía, la puerta de la sacristía, la entrada, y encima una reja de madera dorada. Esa reja da a una celda del convento, en donde las monjas que estaban muy enfermas desde ahí podían presenciar la misa perfectamente, porque esa reja da justo encima del presbiterio, encima del altar mayor. Bueno, como decía, las puertas de la sacristía que está debajo, como tanto esa como la del camarín que está enfrente, desaparecieron también en otra de las desapariciones. Ahí la tenemos. Ahí no había cortinas, sino dos puertas también que hacían juego con ese zócalo en verde muy oscuro y oro, y por supuesto talladas. Arriba tenemos la imagen de San José, aunque no es la que conocemos, la que había originalmente, pero bueno, por lo menos se puso una imagen de San José para que se viera la vocación del convento. Y bueno, como decía, la iglesia pasó a manos privadas y prácticamente desde el primer momento la empresa que adquirió el convento pues le cedió al ayuntamiento el uso de algunas dependencias, entre otras la nave de la iglesia, para actividades culturales. Aquí se han hecho no solo las exposiciones de enjaezamiento de los caballos del vino, sino que hay que tener en cuenta que esta iglesia conserva todavía los retablos, conserva prácticamente todo el adorno de todo tipo, y por lo tanto las paredes son muy irregulares, lo que hace que no haya ecos y lo que permite tiene un sonido muy bueno. Cuando se han hecho aquí conciertos tanto de solistas como de bandas de música como de orquesta, el efecto del sonido es muy bueno. Pasa lo contrario con la compañía está absolutamente desnuda, las paredes son absolutamente lisas y los ecos son tremendos, lo que impide que se haga allí cualquier actividad que implique sonido, ¿no? La ventaja que tenemos, como decía, era esta y bueno, así se ha estado usando hasta ahora. Y bueno, pues poco más, ha sido un placer y buenas tardes.